A ver, una pensión de más de 70,000 pesos mensuales con la Ley 73 del IMSS. Suena casi fantasía, ¿verdad? Pues es totalmente real. Hoy vamos a meternos de lleno a desmenuzar un caso real, una resolución de pensión, para entender cómo se llega a esas cifras y sobre todo para encontrar cuál es el factor que de verdad hace toda la diferencia. Y todo se resume en este número, 73,142 pesos. Esa es la cantidad mensual, final, que una persona recibió. Así de entrada, la cifra puede parecer, pues, casi increíble. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Justamente es lo que vamos a responder. ¿Cómo se construye una pensión de este calibre con las reglas de la Ley 73? Vamos a desglosarlo pieza por pieza. Bueno, entremos en materia. Lo más curioso de este caso, y créanme que esto es interesante, no es solo que la pensión sea alta, no. Lo que llama la atención es que creció, y bastante, después de que la persona dejó de cotizar. Miren, aquí se ve clarito. El cálculo original en enero de 2022 era de 63,187 pesos, pero para cuando se solicitó, en mayo de 2023, ya era de más de 73,000, o sea, un aumento de casi 10,000 pesos. ¿Cómo? ¿Por qué? Ahí está el primer misterio que vamos a resolver. Para poder entender todo esto, hay que dejar de ver el cálculo como una fórmula mágica, y más bien pensar en él como si estuviéramos armando un rompecabezas. Son 5 piezas clave que al juntarse nos dan el resultado final. Y estas son las 5 piezas. Primero, una base que sale del salario. Segundo, unos premios por los años que se cotizaron. Tercero, un ajuste por la edad. Cuarto, unos apoyos si se tiene familia. Y, finalmente, la pieza que nos explica el aumento misterioso, la inflación. Empecemos por los cimientos, por el principio de todo, la cuantía básica. Esta es nuestra primera pieza, y depende directamente del salario promedio de los últimos 5 años que se trabajaron. Para el caso que estamos analizando, el promedio salarial era alto, la verdad, y eso nos dio una base anual de un poquito más de 107,000 pesos. Este es nuestro punto de arranque, la base sobre la que vamos a construir todo lo demás. Y ahora sí, pasamos a lo que de verdad cambia las reglas del juego. Si el salario es la base, las semanas cotizadas son el multiplicador más potente que existe. Aquí está el verdadero secreto. Ojo con este contraste, es que es brutal. La ley pide un mínimo, pero mínimo, de 500 semanas para tener derecho a una pensión. Bueno, pues esta persona acumuló 2,124. La diferencia es simplemente abismal. ¿Y todas esas semanas extra qué significan? Pues que la ley las recompensa. Cada año que se cotiza por encima de esas 500 semanas mínimas, se convierte en un incremento anual. Pensemos en ellos como bonos, como premios por una carrera larga. Y en este caso se tradujeron en 31 de estos premios. Entonces, aquí viene el punto clave, el momento de la revelación, y esta tabla lo deja cristalino. La parte de la pensión que vino del salario fue de 107,000 pesos, pero la parte que vino de las semanas extra sumó más de 625,000 pesos. Es casi 6 veces más grande. Aquí es donde la cifra se dispara a la estratosfera. Muy bien, ya tenemos el grueso, la parte más pesada del cálculo. Si juntamos la cuantía básica con los incrementos, ya tenemos una cifra altísima. Ahora, vamos a ver cómo se aplican los últimos toques, los ajustes finales. Aquí entran 2 ajustes de porcentaje bien importantes. Primero, por la edad que tenía la persona al retirarse, le tocó el 90% del cálculo total. Y segundo, como tenía cónyuge, se le aplicó un 15% extra. Es una ayuda que se conoce como asignación familiar. Y con esto, llegamos a la última pieza del rompecabezas, la que resuelve el misterio con el que empezamos. ¿Por qué diablos creció la pensión si ya no se estaba cotizando? Esta línea de tiempo lo explica todo. La persona dejó de cotizar en enero de 2022, pero, y aquí está la clave, se esperó para pedir su pensión. En ese tiempecito que pasó, su cálculo se actualizó 2 veces por la inflación, la de febrero de 2022 y la de febrero de 2023. Esos 2 aumentos, uno sobre otro, son los que llevaron la pensión hasta los 73,142 pesos. Misterio resuelto. Bueno, después de haber desmenuzado todo este caso, si tuviéramos que quedarnos con una sola lección, con una sola idea, ¿cuál sería? La conclusión es clarísima, y esta frase lo resume perfecto. Aunque el salario claro que importa, las semanas cotizadas son, pero por mucho, el factor que tiene el mayor impacto en el monto final de una pensión bajo la Ley 73. Punto.
Es que por ahí anda la idea de que con llegar a las 500 semanas ya es suficiente, que ya se armó, pues este caso demuestra que eso es un mito. El verdadero potencial, la capacidad de multiplicar la pensión, se desbloquea al acumular muchísimas más semanas que ese requisito mínimo. Y bueno, todo este análisis nos deja con una pregunta final, una que es para la reflexión. Basado en lo que acabamos de ver, la pregunta clave para cualquiera es: ¿cuántas semanas tiene acumuladas? Porque la respuesta a esa pregunta es quizá el indicador más claro del futuro de una pensión.